hoy vamos a hablar vamos a capacitar en cómo nos pensionamos a través del régimen de ahorro individual. ¿Listo? Entonces, bueno, anteriormente las AFP o las administradoras de fondos pensionales eran Colfondos, Protección, Porvenir y Escandia. Eran los fondos o las administradoras de fondos pensionales del régimen de ahorro individual. Ahorita va a desaparecer el nombre AFP y se van a llamar ACAI. Son las mismas que venimos viendo desde ayer, las ACAI, que son Colfondos, Protección, Porvenir y Escandia. Esas son las únicas por ahora autorizadas para ser ACAI. Sin embargo, también están autorizadas para ser ACAI las fiduciarias y las aseguradoras. Por ahora, solo tenemos estas 4 ACAI establecidas. Nosotros en Colombia tenemos 2 tipos de regímenes. Tenemos el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media. El régimen de prima media lo administra Colpensiones. ¿Qué es el régimen de prima media? Como su nombre lo dice, nos jubilamos con la media de los últimos 10 años, con el promedio ponderado de lo que hayamos cotizado en los últimos 10 años. Así nos vamos a jubilar en Colpensiones. Ahora bien, hay algo muy importante y es que nosotros tenemos que tener en cuenta que si bien nos vamos a basar en el promedio de los últimos 10 años, ahorita ya tenemos un tope con Colpensiones. ¿Por qué? Porque con la nueva reforma vamos a cotizar en Colpensiones con hasta 2.3 salarios y nos vamos a jubilar con entre el 65% y el 80% de lo que hayamos cotizado en los últimos 10 años, como lo vimos el día de ayer. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda o alguna inquietud? Claro. Perfecto. El régimen de ahorro individual, también como su nombre lo dice, es que nos vamos a pensionar a través del ahorro que nosotros tengamos en el fondo. Recuerden que para el 1 de julio del 2025, todo lo que esté por encima, todo lo que esté por encima de 2.3 salarios se va a ir a cotización en una CAE. Es decir, que todas aquellas personas que coticen sobre más de 3.254.000, creo que era 3.200.000 y algo, que es el 2.3, los 2.3 salarios, todos los que coticen por más de ese valor van a tener dos fondos pensionales. Tanto el régimen de prima media, donde se va a jubilar con entre el 60 y el 80, el 65 y el 80% de esa prima media, y el resto se lo van a calcular por medio del régimen de ahorro individual. Es Clau, importante. termine, hago un comentario. Listo. Es importante que tengamos en cuenta que no nos vamos a pensionar con 2 fondos, van a ser una pensión. Es decir, que al momento de pensionarnos va a haber un cálculo tanto de el régimen de ahorro individual más el régimen de prima media, van a unificar el valor y nos vamos a pensionar. No es que vamos a recibir 2 pensiones, no es que vamos a recibir una pensión por Colpensiones y otra pensión por el fondo privado, no, o por la SACAI, perdón. No, simplemente vamos a tener un resultado que nos arroja Colpensiones, vamos a tener otro resultado que nos arroja la SACAI, se van a unificar y ese va a ser el monto con el cual nos vamos a jubilar. Ahora sí, mi Lore. Es que les quería aclarar que pronto uno lo dice y ellas que están nuevitas con el tema de la pensión de pronto no les queda tan claro, es que ese 65% del promedio, o sea, el 65% es lo mínimo que se le aplica a ese promedio del ingreso de los últimos 10 años, es para personas que cotizaron las 1.300 semanas. Porque a veces a uno le preguntan ahí, entonces, ¿de qué sirve que yo cotice más semanas? Te va subiendo el porcentaje hasta Así el es. 80%. Exacto. Porque mucha gente dice, "Ah, eso no vale la pena, voy a dejar de cotizar hasta aquí". Sí vale la pena porque me va a subir el porcentaje hasta el 80%, que es importante que ustedes también lo sepan.
Pues no sé Así si, es. Lore, ven, yo parafraseo lo que acabas de decir para verificar si entendí. Entonces, digamos que el 65%, a partir del 65% sería para las personas que cotizaron las 1.300 semanas, que es lo que está especificado por Colpensiones. Si yo coticé más semanas, es decir, si coticé 1.400, 1.450, esas semanas adicionales me van a aumentar el porcentaje con el que me voy a jubilar. El así porcentaje es es, sobre el promedio de los últimos 10 años. así es, Así Ah, es, bueno, eso tal no lo cual. sabía. Interesante. hasta llegar al ochenta por Hasta llegar ciento al 80 más de ahí, no. Exactamente. Que cada año Ok. cotizado adicional a las mil Esa era mi trescientas siguiente semanas, pregunta. ajá, cada año adicional a las 1.300 semanas, ¿cierto, Clau, que es el 2? El 1.8. Bueno, un 1.8. Entonces mira que eso nos Entonces sube sí sirve. claro, eso sirve mucho porque es que hay gente que cotiza, o sea, que tienen 40 años y ya tienen 20 años cotizados, Ujú. pues van Sí, a cotizar 1.8 demasiado. puntos, Total, y eso sirve, eso 1.8%. sube. No, claro, uno sirve, punto ocho sirve. puntos, Marce. Pero ¿Uno punto digamos dos o que uno punto el ocho 1.8. Ah, pero siempre es bastante. 1.8 Sí, por año. sube. Entonces multiplique una persona que cotizó 10 años más, Claro, pues mucho. Eso un 10 sin total. caso, un 10 sí, sí, como un máximo del 80, ¿verdad, Clau? El Bueno, uno el dice. 80. Máximo el Sí. 80. Nadie se va a jubilar con más del 80%, así es. Sí, pero del 65 al 80 y de una diferencia, o sea, hay un 15% Claro. más. Y eso Es es Claro. que plata. imagínate, sobre 3.200.000, ay, yo no he podido grabarme todavía la cifra, 1.420.000, 274. 3.274.000. No es lo Sí. mismo el 65%, vamos a hacer 3.274.000 por el 65%, eso nos da 2.128.000. 3.274.000 por el 80% son 2.619.000, son 400.000 pesos de diferencia mensuales. Y Es en esa, significativo. y en esa cifra bajita, calcule cuando son pensiones de 5, pues Pero obviamente acuérdate que ya no van a haber pensiones de sí. 5 ahí. Sí, yo sé que ya no la van a ver, pero de todas formas los que sí quedaron, por ejemplo, en el régimen actual, en la ley 100, eso era mucho. Pero Lore, me estoy dando cuenta con esto que acabamos de hacer, te digo que hay una oportunidad de negocio. Porque si yo cumpliera las 1.300 semanas ya, tú me haces la asesoría y yo quiero dejar de cotizar, me compro un buen seguro y un RL, 400.000 pesos no me importarían. Sin duda alguna, sin O duda sea que alguna. aquí, ojo, porque nos va a cambiar, con lo que acabas de hacer la analogía, acabo de darme cuenta que en cambio ya sí les podemos decir, deje de cotizar. Ujú. Sí, ¿Por claro, qué? pero Porque es tiene que que ya ser hay un muy, tope, ya hay un tope, ya O de sea, ahí si la llegó el única, tope, ya lo que pague de más no le va a claro, o subir. sea, mira, si ya cumpliste las 1.300, si dejas de cotizar y te doy un buen seguro, o sea, haga con toda, ojo, ahí con entra Andrea ahorro. Camacho a entender. No, y con Andrea incapacidad tendría que total entender, y ojo, permanente, porque si espérese, le pasa algo muy no va a bien. tener. Exacto, muy bien. Lo que tendríamos que hacer es cubrirle toda la brecha con el seguro, toda, toda. Total. ¿Listo? Pero eso con un seguro le va a salir más barato. Y adicional, te cubro, empezamos a, tómate un RL o puede cotizar. En el año, uno les hace las 1.300 semanas y cotice, nos damos, o sea, hacerle un seguimiento, ahí tendríamos que montar una CRM para que cotice 5 veces 5 meses en 3 años, cada 3 años. Pero entonces, ¿Sí claro, reforzar. escuchan? Sí, claro, pero es que ellas están, entonces André y Carol de pronto se perdieron ahí. Recuerden que si una persona, por ejemplo, deja hoy de cotizar Y y ya no, tiene fallece, 995 semanas. pero fallece o se incapacita, pues puede perder la pensión. Entonces, por eso es importante que tenga el seguro de vida, porque si deja de cotizar, listo, tiene lista su pensión por jubilación, pues su jubilación, pero no va a tener cobertura por En fallecimiento o invalidez. invalidez si deja de cotizar 50 semanas anteriores al evento. O sea, tiene que estar cotizando durante los últimos 3 años, por lo Menos menos que cinco le meses. complete los 50 semanas, que ahí es lo que acabo de decir, Clau. O sea, tendría que de manera intermitente durante esos 3 años
ir cotizando semanas para que le den las 50 semanas. O sea, nunca dejar de cotizar las 50 semanas. No sé, Clau, si de pronto ahí las muchachas Sí, entendieron. exacto. Vamos. Exacto, les explico, les vuelvo a contar lo que les acaba de decir Lore. Entonces, recapitulando, con esta nueva ley nos cambia la perspectiva. Nosotros siempre le decíamos a los clientes, no dejen de cotizar nunca porque se le va a aumentar el porcentaje. ¿Qué pasa? Que con lo que nos acabamos de dar cuenta, como hay un tope de 2.3 salarios, la diferencia entre el 65% y el 80% son 400.000 pesos. ¿Es significativo? Sí. Pero si a mí me lo pregunta una Lorena en asesoría, ya tengo las 1.300 semanas, tengo 10 años, ¿qué me sugieres? Seguirlos cotizando, yo le diría, tómese un RL de 280. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Eso no le va a dar 400, eso no le va a dar 400.000 pesos de pensión. Tómeselo por 10 años, eso le va a dar una pensión, no sé, de $500. Miren la diferencia, pues más o menos, no sé, $400, $350, no sé. Y dejas de cotizar, eso sí, necesitamos cotizar. En los lapsos de 3 años tenemos que tener siempre intermitentemente 5 meses de cotización. ¿Se acuerdan los 5 meses? Sí. O 6 meses. Entonces podemos cotizar, no sé, en este año 5 o cotizamos 2 6 meses veces, en el porque ellos próximo. tienen más de 19 años porque se supone que si tienen 1.300 semanas cotizaron 25 años. Entonces la condición en la que habíamos visto ayer, acuérdense que vimos dos condiciones, una que eran 11 meses, pero si Para los tenía que más tienen de solo 19 años. 19 años, exacto. Para los que tienen 19, los que tienen 19 años solamente. Para los que sí, lo que está diciendo Marcel López, los que Sí, tienen menos de 19 5 años meses. no pueden cotizar solo 5, tienen que cotizar, mejor dicho, 12 meses para uno, Sí, para pero uno como se curarse. supone que si tienen 1.300 semanas, ya tienen 19 años, entonces aplicaría lo que dice Clau, que por lo menos tienen que seguir cotizando 5 meses, porque si él fallece, no le van a dar pensión de sobrevivencia, a sus sobrevivientes no le van a dar ninguna pensión porque pierde el beneficio. Entonces no podemos tampoco perjudicar al cliente, hay que decirle, o Exacto. paga 5 meses, o sea, 5 meses, o va pagando con el mínimo y no sé, pero se le bajaría el promedio, entonces ahí habría que mirar, Sí, explicarle bien. ahí habría que hacerle, pero eso es más que todo, Marce, para aquellos que dicen, bueno, ya cumplí las 1.300, quiero potenciarla en otro lado y no me importa, porque uno le podría decir, este año me vas a cotizar 6 meses, cotiza sobre el mismo valor y tenemos 2 años para no cotizar. ¿Sí me Eso te iba a entiendes, Marce? preguntar, mi Clau. O sea, Ojo, ¿en qué momento se le dice, listo, cotiza entonces esos 6 meses? Entonces, digamos, este año coticémoslo, Pues yo dentro de dos diría años que no no. Y al que sigue exacto, otra yo vez. diría que es mejor hacerlo corrido para uno no estar, o sea, proponerle hacerle un plan. Para eso somos asesores financieros. Por decir algo, decirle, bueno, Lorena, como tú has cotizado hasta acá, pues no necesitamos por los próximos 2 años cotizar, ¿de acuerdo? Pero en 2 años necesitamos cotizar 6 meses corridos. ¿Sí me entienden? No dejar que sean 3 años. Para nosotros no debería porque nos metemos en un lío. Tendríamos que hacérselo por ahí cada 2 y librarnos de eso, ¿no? Pero esto es Y para qué? Para personas, es lo mejor porque sí, uno no se puede poner en eso de estar contando meses, se le olvida a uno y se le... no, exacto. eso es un enredo, sí. Pero sí les digo que se podría hacer. ¿Con quién? Con personas que tienen altísimos salarios, que estoy segura que, o sea, cumplidas las mil Pero trescientas semanas, independiente, yo lo claro, haría. porque empleados no van a poder. Ah, exacto, sí. Eso es para o Sí, no, solo un es para Independiente, perfil independiente independientes. Eso y es o hay empresario. Independientes. independientes que empezaron desde 20 años, 19 años, o sea, que tienen 45 años, 48 años y ya tienen las semanas. O sea, Pero ya quiero que tienen, entiendan la analogía, quiero que entiendan la analogía. Si ustedes, les voy a poner el caso, si ustedes hoy se estuvieran dando cuenta que tienen 1.300 semanas, les faltan 10 años porque empezaste muy temprano a trabajar y a cotizar. Les faltan 10 años si usted quiere tener un complemento de pensión en dólares. Pero entonces yo le digo a usted, listo, deje de cotizar. Si deja de cotizar, se le va a bajar esos 3.274.000, se le van a bajar a 2.200.000. Y si cotiza, si sigue cotizando esos 10 años, se le van a subir 400.000 pesos por cotizar, por seguir cotizando esos 10 años. O
cotizamos 6 meses, yo no le diría 11 meses al de 11, sino 12, yo no le diría 5 al de 5, sino 6, para tener esa, o cotizamos 6 meses cada 2 años y el resto lo apoyamos en 10 años en un fondo de pensión privada por fuera, offshore, en dólares, y con eso te vas pagando 280 que te van a permitir $400. ¿Qué preferirían ustedes? Yo, pues obviamente, si tengo un salario que me lo permite, dólares. dólares. Exacto, entonces mire que no Ujú. habíamos caído en cuenta y miren que esto fue brillante. Aquí sí vamos a tener una oportunidad de negocio más grande, Claro, súper pero bueno. Sí, con los total. independientes. Ahora sí, Ujú. Y con toda la... no solamente independientes. Yo, por ejemplo, esta semana hice una asesoría con con una empresa y son 3 socios. Entonces están evaluando el incremento de sus sueldos, porque ellos están pagando la mitad en bonos y la mitad en salario. Entonces yo les planteé la idea y les hice un cálculo de cuánto les costaría la seguridad social subiéndose el salario. Y la verdad es que hacer esos cálculos es muy bueno porque yo le mostré, Mm, mira, te va a subir 400.000 pesos la pensión frente al incremento que van a tener y el costo de la seguridad social. Es preferible tomar el producto RL 360 y la pensión va a ser más alta. O sea, ya no te va a ujú. subir 400, sino que vas a tener, efectivamente les da para $350 ¿Ves? de gestión. Entonces eso es un ejercicio que es muy valioso que lo aprendamos a hacer y lo perfeccionemos porque no es solamente independientes, hay empleados que son dueños de empresa, hay personas que por ejemplo, si yo soy empleada y yo ya tengo las 1.300 semanas, yo tengo la opción de decirle a mi fondo de pensiones si estoy en ley 100, decirle, no, yo me quiero pensionar ya, yo tengo el capital, yo me quiero, bueno, no, eso es con Colpensiones, pero No, si tengo capital, sí, ese es sí. con fondo privado, con Un ACAI. fondo privado, si yo tengo, por ejemplo, el capital, yo puedo decirle al fondo, yo ya tengo el capital, ya tengo las semanas, me quiero pensionar. Y ahí también hay una oportunidad de negocio. O sea, es aprender mucho. Yo creo que en esto nos No, pero tenemos, yo los voy a perfeccionar en eso, Lore, que fue lo que tú eso te me iba a pediste y decir, en verdad lo quiero hacer. Yo los quiero eso te iba a perfeccionar decir. en tributario y en pensional. Que nos volvamos súper tesas en esto y lo estudiemos, porque es que no solamente que cada una lo estudie, sino que cuando lo hablamos se nos van ocurriendo formas, ideas, y eso nos hace que obviamente podamos encontrar más oportunidades de negocio. Pero ojo, aquí tenemos una responsabilidad más grande de vender seguro para las que no aman todavía hacer el diagnóstico y el seguro. Usted este tipo de cosas no se la puede plantear a una persona dejándolo desprotegido. Es más delicado todavía. Hay más oportunidad de negocio para vender, pero tendríamos que hacer las brechas literales de los clientes y cubrirles esas brechas, llegarles a todas las brechas. ¿Sí me entienden? Sí, claro. Hay una responsabilidad aún mayor frente a un tema como estos, hay una responsabilidad aún mayor en tema de asegurabilidad. Ahí sí cobra una relevancia gigantesca la invalidez y la cobertura de muerte. ¿De acuerdo? E incluso hasta las rentas, diría Se yo. me, se me había desconectado esto. Ay, Salvi, y enfermedades graves también, todo. Sí, todo, exacto. Ahí cobra más relevancia el seguro de vida. Entonces ahí sí tenemos que tener una responsabilidad gigantesca con un muy buen diagnóstico. Vamos a buscar que este año el diagnóstico nos quede perfeccionado al máximo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a retomar aquí. Ya sabemos que el régimen de ahorro individual, como lo dice su nombre propio, nos jubilamos. A ver, yo siempre digo, ¿qué es Colpensiones? Todos meten en un mismo fondo y el que va cumpliendo los requisitos, que es la edad y las semanas, se va jubilando de ese fondo de todos. El régimen de ahorro individual es lo que yo misma tengo ahorrado, con eso me voy a pensionar. ¿De acuerdo? Esa analogía es mucho más fácil para entender. Ya sabemos que la pensión de vejez es un ingreso mensual que se recibe de por vida al cumplir los 62 años si es hombre o al cumplir los 57 años si es mujer. Ojo aquí, por favor, calculadoras a la mano, calculadoras. Todos deben hacer los cálculos, porque yo esto ya me lo sé. Esperen que esto no es 320 millones.
Listo. Bueno, entonces, en los fondos privados se debe contar, miren, están reajustando, Lore, ahí te cuento, están reajustando el monto de los fondos privados, porque obviamente ya lo van a tener que bajar. Todavía no, o sea, veo mucha información. Me estoy metiendo al Banco de la República, me he metido a varias fuentes y no he podido encontrar todavía. Sin embargo, pues ya después le miramos la tasa de actuaría a eso, pero por ahora todavía no tengo claro cuál va a ser el monto. Sin duda alguna, el monto que tenemos que tener ahorrado tiene que bajar, porque al tener que cotizar por el fondo de Colpensión en los primeros salarios, me imagino que tiene que bajar el monto acumulado en los fondos pensionales. Yo le voy a decir lo que está pasando hoy y lo que todavía hoy está autorizado. Sin embargo, tengamos la mente abierta para saber que esto dentro de poquito va a cambiar la cantidad de dinero que va a tener que tener el fondo para nosotros pensionarnos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, en los fondos privados se debe contar con un monto mínimo de 330 salarios mínimos en la cuenta. 330 salarios mínimos. ¿Cuántos son 330 salarios? ¿Quién me dice? 469.755.000. Exacto, eso es imposible, Marce. Por eso te digo que ya ahorita nadie, porque los 2.3 salarios van a quedar en cabeza del fondo privado. Ya ahorita, como parte de esa, ya se va a distribuir. Seguramente va a bajar los 330 salarios. A hoy les voy a decir cuál es la media. Las personas deben tener, como son 330 salarios para los hombres y 290 salarios para las mujeres, hay una media de 380 millones de pesos. Entonces, todos los fondos de pensión privados hoy, 2025, que todavía no se ha formulado el nuevo monto, deberían tener 380 millones de pesos en su cuenta de ahorro individual para garantizar el 110% de un salario mínimo legal vigente. ¿De acuerdo? Si mejor dicho, se los voy a aclarar acá mejor. No les voy a quitar esto y les voy a poner a hoy 380 millones de pesos. Para una persona jubilarse en un fondo privado hoy, tendría que tener 380 millones de pesos en su cuenta individual para garantizarse el 110% de un salario mínimo legal vigente. Es decir, ay, si yo tengo en el fondo privado me jubilo con un mínimo. No, con un mínimo no, con el 110%. 1.423.500.000, que es el mínimo, por o más el 110%, eso nos da, ay, perdón, eso nos da 1.565.850. 1.565.850. Entonces, aquellos que cuentan con 1.565.000, 1.565.850, ¿cierto? Listo. Ese es el 110% de un salario en el 2025. ¿Listo? ¿Qué nos dice también las nuevas llamadas a CAI? Que si usted no tiene el monto mínimo, ¿cuánto tiene que tener una persona, Carol? ¿Cuánto tienes que tener hoy en una CAI para jubilarte con el 110% de un salario mínimo? Hoy. 380 millones. ¿Qué pasa si tú llegas a los 57 años, que es la edad pensional, y no tienes los 380 millones? ¿Qué pasa mucho? De no tener el monto, Siempre. te viene una segunda condición. Entonces ya saben que la primera condición es tener 380 millones de pesos. Y eso le va a entregar no un salario mínimo, sino el 110% de un salario mínimo. Si cuando llego a la edad pensional, como Carol tiene 57 años, acaba de mirar en su fondo y tiene 200 millones, no tiene los 380, el segundo requisito que le van a mirar es tener 1.150 semanas. Vamos a mirar. 1.150 semanas, dividido 52. ¿Por qué dividido 52? ¿Quién me dice?
que es la cantidad de semanas que tiene el año. El número de Muy semanas bien. en el año. Uy, qué juicio. Están Son aprendiendo. pilas. Listo, 22 años. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son 1150 semanas? 22 años, cotizados, cotizados. Entonces, Carol, llegaste a los 57, te fuiste para tu fondo de pensiones y tenés 200 millones de pesos y decís, bueno, y entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Le van a decir, vamos a mirar la segunda condición. La segunda condición es mirar que usted tenga mínimo 1150. Y resulta que Carol tiene 1300. Entonces, no tiene el monto, pero tiene 1300 semanas. ¿Qué pasó? Cumplió con la segunda condición, ¿sí o no? Que es mínimo 22 años cotizados. Entonces, ahí le entregan un salario mínimo. ¿De acuerdo? Dudas, inquietudes ahí. Ojo, niñas, las necesito activas para que me digan, porque yo sé que esto tiene tela por cortar. Ahí, ¿cómo vamos? Entonces, en resumen, si cumple, pues obviamente la edad, cumple con los 380 millones y cumple con las semanas cotizadas, o sea, 1150 que es la mínima, tiene 110% del salario mínimo. Cumple, obviamente, la edad, no cumple con el monto, pero sí cumple con las semanas un salario mínimo. Un salario mínimo. Muy bien. Ok. Ahora les voy a explicar lo que Lorena les estaba contando ahorita. Resulta que los fondos ACAI, si tú tienes los 380 millones de pesos, no estás obligada a llegar hasta los 57 años. Después de que tú tengas el monto mínimo, tú puedes ir a negociar una pensión, pero esa pensión ya no va a ser vitalicia. ¿Se acuerdan lo que es una pensión vitalicia que lo vimos ayer? De por vida. Si tú haces una pensión porque tienes el monto, pero no has cumplido la edad, ya no te dan una pensión vitalicia, sino una pensión cierta o una pensión anticipada. Esos son los dos nombres. Pensión cierta y pensión anticipada. ¿Qué quiere decir? Que te la darían por una cantidad de tiempo. Es decir, supongamos que una persona que fue presidente de una compañía y tiene 55 años. ¿De acuerdo? Miren este ejemplo. Una persona que cotizó siempre sobre lo más alto y cumplió 55 años y lo despidieron. ¿Se acuerdan que esos altos cargos estábamos hablando? Entonces él dice, no, pero es que yo ya no voy a poder seguir cotizando allá por todo lo que cotizaba. Yo más bien quiero retirarme y monto una empresa. Me indemnizaron, voy a montar una empresa de consultorías. Lo hacen mucho los altos ejecutivos. Yo tengo un amigo que le pasó el mejor amigo de mi esposo que es de Corona. Efectivamente, lo organizaron como faltándole 7 años para jubilarse y cotizaba sobre el monto más alto, sobre el tope más alto. ¿Cuál es el monto más alto sobre el cual se puede cotizar en Colombia? ¿Quién me dice? Sobre 25 salarios mínimos. No, Ni idea. no alcance a mover el micrófono. Ajá, bueno. Sobre 25 salarios mínimos. Hagan la cuenta. ¿Cuántos son 25 salarios mínimos para el 2025? ¿En cuánto quedó los 25 salarios? 25 por 1.323.500. 33.087.500. 33.087.500. Es decir, que todos aquellos que se ganan 100 millones, 70, 75, 80 millones, esos presidentes ¿Ustedes se están dando cuenta la brecha tan grande que tienen? Gigante. No, nadie en Colombia puede cotizar sobre más de 33 millones o 0,87.500. ¿Listo? Entonces, supongamos que este cliente le dicen, bueno, no, usted se ganaba 50 millones, le faltan 7 años, le vamos a indemnizar. Y él dice, bueno, no, yo voy a montar una empresa de consultoría, voy a dar consultorías y voy a ir a negociar con el fondo AFP. En vez de yo cotizar más, le voy a decir que me negocien, yo allá tengo 1.000 millones de pesos. Entonces, si tiene 1.000 millones de pesos, entonces lo primero, como hizo la analogía Carol, ¿cumple con la edad? No, ¿cierto que no cumple con la edad? No cumple con la edad porque los hombres se jubilan a los 62 y él tiene 55. Entonces, no cumple con la edad. Pero tiene el capital. Entonces, ojo, Carol, que ahí te voy a hacer la observación. No tiene que cumplir la edad. En los fondos privados ese no es un requisito, siempre y cuando tenga el monto.
Si no, sí tiene que llegar a la edad, porque la edad es ley. Pero hay algo muy importante, no es vitalicia. Exacto. Ahora bien, o la pueden convertir en vitalicia, se la pueden dar hasta los 100 años, se la pueden calcular hasta los 100 y pico, si tiene el monto suficiente. ¿Sí me entienden a lo que voy? Lo que le dé el Lo que le monto dé en la saldo. plata. Exacto. Muy bien. O Entonces, sea, supongamos que este, es decir, lo que tenga, si él quiere que se lo den hasta los 100 años, entonces calculan cuánto le darían cada mes de mesada para que le alcance hasta esos 100 años. Si es 1 millón, es 1 millón. Pues estoy poniendo un ejemplo pendejo. Si es un exacto, si millón, es son un 5 millón. millones, si son 7, Ah, exacto. listo. O Ah, él ok, dice, no, ok. yo necesito 20 millones y démelo hasta los 80. ¿Sí ven? Pero ya no es una pensión vitalicia ni heredable. Ojo ahí. Simplemente le hereda a la otra persona el monto que le quede si llegara a pasar. Listo. Ay, Y no, cuando perdón, se perdón, acabe, se perdón. No, ahí me acabó. Ok. equivoqué. No, 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 perdón. Sí es heredable, sí es heredable, sí es heredable por la cantidad, porque es una pensión cierta, discúlpenme, sí. Listo. Hasta aquí, ¿cómo vamos, André? Carol, las necesito a ustedes dos respondiéndome. Carol, bien. André, Bien, bien, Clau. sí, listo, perfecto. Entonces ya sabemos que el fondo privado tiene un poquito, entonces ahí era donde les decía Lore ahorita, pero si el cliente tiene ya la plata, podría negociar con el fondo de pensiones y pactar una pensión cierta o una pensión anticipada. Bueno, Listo. de eso también nos encontramos en el camino. Se van a dar cuenta que nos vamos a encontrar en el camino. Carol, ¿ibas a decir algo? No. Bueno, si no se cumple ninguna de las dos anteriores, se le devuelven los saldos. Ojo, yo creo que esto va a cambiar. Hasta ahorita yo creo que los fondos acá van a cambiar. Yo no creo que se devuelvan los saldos. Yo creo que eso va a ir a Colpensiones y le van a hacer un recálculo de pensión. Lore, ¿me entiendes el concepto? Yo no creo que ahora vayan a devolver saldos. Eso no le interesa al gobierno. No creo que lo vayan a hacer. No sé qué opines tú. No, claro, es que dentro de la ley está que no lo van a devolver. Eso era lo que yo te Ujú. preguntaba ayer. Ajá. Pues, pero sí que sí, pues ahí me queda la duda de lo que te estaba preguntando, pero bueno. No, pero yo estoy Eso, segura que les interesa. Pues así es. es que porque Petro quería que cotizáramos sobre cuatro salarios mínimos, pues porque ahí le va a entrar más plática a él. Ujú. Al seguro, pues, pero bueno. Exacto. Pero Ahí tenemos unos vacíos, Lorena y yo tenemos unos vacíos que yo creo que eso ya el próximo año vamos a tener mucha claridad, porque son todos los vacíos que tienen que organizar las ACAI. Las ACAI lo que hacían es, por ejemplo, Carol, si tú llegabas a los 57, para todos aquellos que cotizaban más o menos hasta 6 7 millones, eso les da un monto de 190 250 millones de pesos acumulados. Es decir, que nadie cumplía. Nadie cumplía con el requisito del monto. Cumplía o con el requisito de las semanas o cumplía con que, o si no tenía las semanas, si tenían 100 millones, 150, les devolvían la plata, les cobraban el 10% de masa sucesoral y ya, y los costos administrativos y le devolvían la plata, ¿de acuerdo? Yo creo, o sea, eso por ahora no lo han quitado, no sabemos cómo vaya a quedar, pero yo creo que ya no van a devolver saldos, sino que eso se lo entregan a Colpensiones para que Colpensiones haga un recálculo pues, de aumentarle la mesada pensional. ¿De acuerdo? Porque el interés final del gobierno es captar más dinero. Más dinero. Bueno, amanecerá y veremos. Ajá. Caerá Petro y veremos. Gordi, le digo la verdad, esta reforma Mm. se tenía que dar, No, no, sí digo o yo sí. caerá Petro. No, la No, reforma no, ya. pero no, y se tenía que dar porque miren, les voy a decir, vamos a ser sinceras entre nosotras porque estas cosas las tenemos que hablar. Todos cotizábamos en fondo de pensión privado hasta faltándonos 10 años y todos los que más ganamos en Colombia, que son los independientes o empresarios, aumentaban el monto de cotización los últimos 10 años. Niñas, Ahí eso es no donde tiene se daban las sentido. megapensiones. Exacto, ¿sí me entienden a lo que voy? O sea, definitivamente eso no era Ujú. sostenible. Sí, es verdad. Para mí no está todavía muy bien diseñada, pero esto se veía venir. Se veía venir un tema como estos, ¿de acuerdo? Ahí no hay nada que hacer.
Lo que pasa es que nosotros, yo creo que lo que nosotros estamos llamados a hacer es a dejar de pensar que la pensión es lo que nos va a mantener de viejitos. Que si Total. nosotros, sí, que si nosotros cuando empezamos a trabajar no empezamos a pensar en propiedad raíz, en inversión, o sea, nosotros tenemos que migrar a la mentalidad. Empiezo a trabajar y tengo que construir desde el momento en que empiezo a trabajar. Lo que pasa es que nosotros tenemos en el ADN ese código que nos metieron las generaciones anteriores, que el sueño de la vida era lograr la pensión y lograr la casita, porque así era, la pensión y la Así es. casita. Lo que pasa es que las generaciones de hace X cantidad de años sí vivían con un salario mínimo, nosotros no. No, así es. Sí, Bueno, eso va a tener que migrar, definitivamente. La mentalidad de eso tiene que migrar, o si no, bueno, vamos a ser viejitos muy pobres, Total. muy pobres. Listo. Información importante sobre el ahorro pensional. Tengan en cuenta que el aporte a pensión obligatoria corresponde al 16%. ¿Se acuerdan cuánto se va al fondo del 29,5%? ¿Se acuerdan cuánto se va a salud? el 12, 12.5. 12,5. 12.5. Ok. Ujú. ¿Cuánto se va a pensión? El 16. Ujú. ¿Y cuánto se va a fondo de solidaridad? Ya sabemos que hay unos El topes uno. para el 1, el 2 y El el 3. 1, el 2 o el 2.5. 2.5. Ajá, perfecto. Ahora, equipo. De ese, ojo con esto, porque aquí es donde empiezan muchas cifras, no se me vayan a confundir. Ojo, de ese 16% que nos sacan de pensión, 4% lo paga el empleado, ¿cierto? Y el 12% lo paga el empleador. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? El 12% lo paga el empleador, el 4% lo paga el empleado y eso unificado es el 16%. De ese 16%, no todo el 16% se va a la pensión. Solo se va el 11,5%. Yo creo que esto es una de las cosas que nadie entendía antes de estudiar eso. Es decir, que si una persona, vamos a hacer, necesito a Carol sobre todo Ahí me perdí. eso. Por eso les voy a hacer el ejercicio. Muy Que bien. eso de hecho que eso de hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan mientras Clau les va haciendo el ejercicio, que hablaba cuando Petro estaba por quedar, que él decía los costos de los fondos de pensiones. Pues porque que él hablaba de unos costos súper desfasados. En realidad, pues sí hay un costo. Nosotros en realidad pagamos el 16 de pensión, pero solamente se nos va el 11.5 porque el resto es costo. O sea, no se nos está yendo a nuestra acumulación de capital el 16, se está yendo el 11.5. Entonces, Así es. entonces, el ejercicio que Clau va a hacer es, si una persona cotiza, no sé, de 5 millones, le Eso van voy a a, hacer. le van Ajá. a descontar 16% de pensión, pero en realidad él solamente va a ver de ese 16% el El 11.5 11,5. que se le está acumulando, Exacto. porque Entonces el vamos a resto... hacer el ejercicio. Justo ese que me dijo Lore, ese es el que voy a hacer. Esta persona, Carol, cotiza sobre 5 millones de pesos. ¿De acuerdo? Me cuentan cuánto, según lo que ya aprendieron, cuánto se le va a pensión. O sea, cuánto paga entre el empleador de Carol y Carol. ¿Cuánto pagan de pensión? ¿Quién me dice? Saquen el 800 porcentaje, mil las pesos. necesito haciendo. Ah, Entre ¿Cómo? los ok. dos, Sacar 800.000 pesos. Entre los dos, sí. Sí. Entre el empleador y tú. Ujú, André, ¿me 800.000. sigues? No, espérate, estamos haciendo el ejercicio sobre cuánto. 5 millones. 5 Carol millones. cotiza sobre 5 millones. ¿Cuánto le sacan para pensión entre el empleador y ella? Dame El el monto. 16. El 16. O Ah, sea, dame un segundo. Dame un segundo, claro. 800. ¿cuánto? 800. Muy bien. De esos 800, ¿cuánto paga el empleador? 96.000. Perdón. Dame un segundo, dame un segundo. Es Dame un el segundo. empleador es el 12%. Exacto. 12 y el 4 el empleado. Exacto. Entonces,
serían 96.000 pesos No, 900, no. 800.000 pesos por el, por el 12. No, 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 pero no, no es así, no es así plano, exacto, porque son 600.000, Ah, ok, mentira, sí, sí, sí. Sí, 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 porque son sobre sí, los ok. 5 Sí, millones, sí, no sí, sobre, es, sí, ajá, ujú, sí, ¿cierto? 704. no, ¿Ah? 600.000, No, 600.000, Gordy, porque son 600 sobre mil. los 5 millones. Ah, ok, ok. Y el empleado los otros 200.000. ¿Sí me entienden? O sea, Ujú, de 5 millones, el 16% son 800.000. Ujú. ujú. De esos 800.000, el 12%, pero el 12% se lo tienes que volver a Sobre sacar, 5 Andrea, a los 5 millones. millones, no a los 800. Ok, Y el 4%, que son 200.000 restantes, sobre los 5 millones. ¿De acuerdo? Ahí vamos ok, bien. sí. Listo, perfecto. Eso, entonces, Carol cotiza sobre 5 millones de pesos. 600.000 pesos son lo que tiene que sacar mensual el empleador para pensión y a ella le quitan 200 en su mes. Listo, perfecto. De esos 800.000 pesos, ¿cuánto realmente se va al fondo de ahorro? El 11.5. 5. El Pero sobre 11.5. los, ojo, pero recuerden, sobre los 5 millones. 5 ¿No lo millones. pueden hacer? Da 575. Muy bien. O sea que de esos 800, miren que a veces dicen, ay, tan costoso RL 360. Ahora miren, 575.000 pesos se van al ahorro real de tu pensión. ¿Qué tal, André? ¿Me Menos, sigues? Sí, menos 800 que realmente le saquen, o sea que son 225 de costo. sí, nos ahorramos Pero toda eso la vida. Qué pero no son tenaz. todos costos, Lorenz. Espérame y enseguida les digo que son todo eso. Sí, pero pues Co- digamos que yo sé que no son costos, pero pues es cosas, es algo que no me está llegando a mi ahorro. Eso sí, así es, tal cual. André, estabas diciendo algo. Que uno debería buscar la pensión en Colombia. A mí los Hay que números sí hacerla. me dieron, pero no entiendo por qué el 11.5 sobre los 5 millones, o sea, no es sobre el aporte de los No, 16. porque porque del 16 el 11.5 se va a tu ahorro. Por eso, o sea, si el 16% me da No ochocientos es que mil, del 16, ojo, no es que del 16 te den el 11.5, no. El 11.5 de todo el 16 de los 5 millones, Marce. no, Pero no es que como lo entendí. ¿Sí me estás entiendes? diciendo, Clau, como lo estás diciendo, se entiende que el 11.5 de lo que representa el 16. Entonces, por eso es que Exacto. Marce dice No, que pero no es Marce me real. está diciendo es por qué no de los 800. Porque Sí, daría solamente 92.000 pesos Sí, de ahorro y así no ujú, es. y así no es. No, mi Marce, lo que pasa es que sobre tu cotización, acuérdate que todo parte de la base de cotización. Entonces, lo que te digo es, a ti te quitan el 16% de 5 millones y de ese Sí, 16% el 11.5 se va al ahorro. ¿Cómo le aplicas el 11.5? No al 16 que sacaste, sino a esos 5. ¿Sí? ok. entonces digamos que lo que podemos decir es que prácticamente, la parte que paga el empleador, que ellos pagan el 12, es la que se va a pensión, prácticamente, menos un punto No, cinco. no, porque no tiene sentido decir menos 1.5. A usted o sea, a usted le restan de la base de cotización el 16% y el 11.5% es el que se va para el ahorro de ese 16. De ese Sí. 16, el once punto Ujú. cinco por ciento se va al ahorro. No se pueden confundir. El concepto ustedes lo encuentran así en cualquier fondo, porque tiene que ser sobre la base de cotización. No tiene nada que ver sobre el porcentaje. O sea, vuelvo y repito, el concepto es sobre el salario base de cotización, el aporte a pensión es el 16%, del cual el 11.5% se va al ahorro. No, Sí, sí. porque realmente el que aporta el empleador es el 12 y no puede ser el 11.5. Y un punto Mm. 5 es muy
muy representativo en No, sí, cifras. a lo que iba era que, o sea, prácticamente lo que está pagando el empleador es lo que se está yendo a la pensión y lo que yo pago de va a costo. Pues, una forma Sí, de decirlo, de verlo. de verlo, Al, De al pues. sacar decirlo la, no, porque recuerden que ustedes no No, pueden eso dar no una se le información. dice, Ajá, no se dice. Ajá. exacto. al sacar lo que representa esos 225 que se pierden, da el 4.5, que es lo que decían de costos administrativos que eran altos. Pero no, eso no Pero son no costos. todo Les es voy a explicar costo. eso. Ay, no le puedo decir, no lo puedo enredar con eso porque son muchos costos. Mire, una parte de eso se va a la atención de o sea, una parte de eso es solidaridad. Aparte de la solidaridad que nos quitan, una parte de eso es solidaridad. Les explico. Todos aquellos auxilios o todos aquellos, ¿cómo es que se llama? Auxilio, ¿cómo es que le llaman a eso, Lore? Lo que le dan a la gente, Eh, auxilios, eh, ¿cómo es? Subsidio, subsidio. subsidios, Subsidios, eso, subsidios. los subsidios salen de ahí. Ujú. Marce, Andre, Carol, salen de ahí. La atención a los indigentes, ¿ustedes qué creen? ¿De dónde sale? De ahí. El Sisbén, de ahí. ¿De dónde sale el Sisbén? Muy bien. ¿De dónde sale En lo de todo el las tema cartas de de familia. Los subsidios a cabezas de familia, todos esos subsidios son de todo eso? Otra cosa, por ejemplo, las invasiones, todos los costos de luz, de agua, de las invasiones que son, ¿cómo es que se llama eso? Que no pagan. Ay, contrabando. ¿Ustedes contrabando. creen que de dónde sale? Sí, tiene que salir de alguna parte. Ah, bueno, no sé si de pronto vamos leyendo y lo vamos analizando. Porque es que estoy en el celular y no alcanzo a leer. Dice, el Eh, 3% restante, dice, ujú. ¿quién iba a hablar? No, no, Por dale, Carol, iba a leer, te lo lee. que ese Ah, 4, bueno, no, dale. que ese 4.5 está dividido de esta manera. Un 1.5 para solidaridad, que fue lo que Carlau estaba explicando. Y un 3% restante que está dividido en estos porcentajes, que no sé si de pronto alguna puedes leer. Sí, dale, Marce. El 3% restante es la comisión que incluye el seguro previsional que te cubre ante contingencias de invalidez o muerte y la comisión de administración de la AFP que permite la gestión activa de los recursos en los mercados financieros en busca de los mejores retornos posibles para todos los afiliados. Asimismo, comprende la gestión para el manejo profesional de los trámites que el afiliado requiere tanto a lo largo de su vida laboral como el reconocimiento de su pensión. La distribución del 3% en el caso de protección 0.85 es comisión 2.15 la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces, ahí lo que estoy diciendo es que obviamente ellos también tienen que comprar Claro. en caso de invalidez y sobrevivencia, que era lo que Clau nos decía cuando arrancamos, que las que pensionan De por ese 3%, el 2.5 es la prima de seguro de invalidez y sobrevivencia. exactamente, que los que nos pensionan por invalidez y por sobrevivencia, la aseguradora que contrata el fondo de Y la pensiones, comisión de la gestión es del 0.85. que es bajita. Lo que pasa es que todo lo demás se nos está yendo a esos costos, aunque no lo veamos, pero pues ahí. Bueno, ¿qué más dice? Que es que yo no alcanzo a leer ni nada. Dice, tanto en el régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, como en el régimen de prima media, los trabajadores que tengan un salario mensual igual o superior a 4 salarios mínimos deben realizar un aporte adicional entre el 1 y 2% con destino al Fondo de Solidaridad Pensional, fondo que es administrado por el Estado y que financia programas como Colombia Mayor y otros subsidios económicos para la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema. Eso era lo que decía Claudia ahorita. Pero este es otro. O sea, dentro del 4.5% está el 1.5 que se va a solidaridad. Pero el 1% es ese que nos cobran de Ah, solidaridad Es adicional, así es. nacional. Ajá.
La comisión por administración de la AFP es el mismo porcentaje en todos los dos regímenes pensionales de Colombia, es decir, el de prima media y el de el individual, el de ahorro individual. ¿Mm? Así es. Pero esto es algo ladrilludo, pero cuando uno lo entiende, eso ya a uno no se le olvida. Hay que irse actualizando, pero la verdad es que la asesoría con esto les da confianza. Con esto podemos vender el seguro con más tranquilidad y realmente entendiendo por qué es tan importante. Esa. Marce Ochoa Para aquí. también. El diagnóstico, cuando uno entiende esto, el diagnóstico cobra mucho más sentido de por qué es tan Eso. importante hacerlo. Porque es tan Yes. importante hacerlo. Y la gente lo valora porque una asesoría, uno se encuentra muchos consultores pues te ofrezco este producto, pero entender esto te ayuda a hacer un diseño de producto muy bien hecho. Muy bonito, así es, tal cual. Ahí es donde cobra la relevancia de lo que podemos significar para las personas allá afuera. Lo que hablábamos André ayer y Carol, y bueno, y Marcio Ochoa ya tiene experiencia con nosotros y con el diagnóstico, pero es verdaderamente amar ese diagnóstico. Ustedes todo esto lo tienen allá en el pastel, pero esto les ayuda a entender porque hay gente que le hace a uno preguntas y qué rico uno poder tener esas respuestas, ¿no les parece? Total. acuerdo. Y Ven, una muchas cosa muy cosas. importante, perdón, mi Dale, Claudia, dale, mi Lore. una cosa súper importante y es que definitivamente nosotros somos mucho mentalidad, porque la diferencia entre un asesor exitoso y otro que no es simplemente la mentalidad, o sea, porque el producto es el mismo, la herramienta es la misma. Definitivamente la de mentalidad es lo que hace la diferencia y obviamente la capacitación. Cuando yo siento que yo le estoy dando una asesoría muy bien hecha y que tiene valor, a mí no me da miedo hacer un diagnóstico, porque yo sé que le estoy dando valor. Cuando yo siento que esto no tiene valor, a mí me da miedo hacer un diagnóstico. Entonces la invitación es aprender, miren el tiempo que le estamos dedicando a esto. Es entender que una persona que se siente conmigo es muy diferente al que se sienta con, no sé, un asesor, por ejemplo, de Sura, sin desmeritar. Pero no tienen estas capacidades ni este nivel Sí, de no, asesoría. a este nivel de asesoría no. No, entonces es valorar eso y ahí no es tirar pullas, es decirlo de frente. O sea, a la que le cuesta hacer diagnóstico es porque no le está dando valor a esto. Lo que dices ahora es muy importante. Nosotros tenemos que tener empoderamiento, el poder, el empoderamiento que nos da el conocimiento de esto, de los productos, de lo que le decimos, de la información. Y ahí es donde nosotros adquirimos confianza, pero también tenemos con la confianza, con la responsabilidad, con la mejor asesoría, tenemos mayor responsabilidad. Ahí entra André. Ahí hablo con André porque me lo decía esta semana. Ahí es donde cobra relevancia que cuando sabes esto, no eres capaz de Me están venderle a un llamando, cliente, Oli. ya no eres Perdón. capaz de venderle a André, ya no eres capaz de venderle a una persona un producto solo de ahorro o de RL. inversión, exacto, sin primero fijarte que le está haciendo daño dentro de su vida o que no le estás protegiendo. Por eso es De que acuerdo. prácticamente yo no vendo nunca nada sin la protección, porque ya en mi ADN está primero hacer una asesoría y cubrirle todas las variables que se puedan necesitar. ¿Ves? Entonces ahí entra lo que tú nos decías, que querías empezar a mirar esto. Te está cobrando, le estás viendo el sentido, André. Sí, claro, claro. A mí, o sea, 200%. Y sabes que es muy bueno, saben que es muy bueno, es que el diagnóstico tiene el pastel. Entonces el pastel les va a refrescar siempre. Ah, ya me acordé, Estamos esto es viendo. esto, exacto. Tiene el pastel de la ley, tiene la ley. ¿Listo? Entonces, niñas, esta fue la capacitación de pensión desde ayer. ¿Qué tenemos pendientes? El monto aún no lo han definido, sin embargo, hay debate para mirar cuánto va a ser el monto. Yo creería que el monto tiene que bajar significativamente porque 2.3 salarios son muy altos para poder representar un ahorro suficiente para hacerle una tasa de actuaría a cada persona. ¿Eso qué significa? Chicos, simple. Las pensiones van a ser muy bajitas, como quiera que sea.
van a ser muy bajitas. O sea que tenemos una oportunidad de negocio muy importante. Pero ahorita cobra relevancia algo importante. Y es que no solo las pensiones van a ser muy bajitas, sino que la pensión de invalidez también va a bajar mucho. Entonces, si bien es muy difícil no pensionarse bien, si bien es muy difícil, pues si tú no construyes durante tu vida, pues hay una responsabilidad de parte nuestra. Pero imagínense aquellos que dependen económicamente de una persona o el mayor ingreso de la casa dependa de una persona y se invalide o se muera y la pensión sea muy insignificante. ¿Ahí qué creen ustedes que dónde cobran relevancia ustedes? Total, el seguro se vuelve súper importante. Ay, Clau, pero Les voy ¿sabes a qué? decir que nos dejo. Ay, perdóname, dijiste algo que claro, tiene sentido, pero no lo había pensado. Pues me había enfocado tanto en la acumulación de capital que no había pensado que la pensión por invalidez y fallecimiento también va a bajar al bajar la base de cotización a 2,3 salarios en Colpensiones, Exacto. porque estoy cotizando menos, entonces las pensiones por fallecimiento e invalidez también me las calculan por el promedio de cotización de los últimos 10 años. Al bajarme esa base también va a bajar. O sea, es Y va a importante. haber un recálculo, exacto, y va a haber un recálculo sobre el capital acumulado para pensionar por invalidez. ¿Sí? Entonces, miren que es muy delicado, o sea, realmente esta ley lo que nos dejó fue trabajo por hacer, por salir a la calle y vender. De acuerdo. Hay que aprovechar las oportunidades. Así es. Hay que Y aprovechar yo, este momento y que yo todo el mundo siempre he está dicho, yo enloquecido les voy con a, eso. no, y yo les voy a decir algo, suena horrible lo que les voy a decir, pero a veces es mejor morirse que quedar en una situación de invalidez y no tener la plata para cubrirse. Eso yo creo que es todavía peor. Por eso yo vendo más invalidez que muerte, porque yo digo Acuerdo. que lo menos peor que hay es morirse. Para mí lo peor es o vivir mucho tiempo sin los recursos o vivir en una situación de enfermedad o inválido. Eso es lo Total. que nosotros no deberíamos dejarle de vender a una persona. Me dijo, no y no, y voy a cancelar a alguien. Yo le dije, perfecto. Ya te he rogado como en 2 veces que no lo canceles. Me va a responder por el correo que va a cancelar bajo su propia responsabilidad. Porque usted me va a dejar el seguro de Global y el seguro de Global solo y exclusivamente tiene como 100 millones de pesos. Entonces, y igual me dijo que sí lo iba a cancelar, pero es como esa responsabilidad que yo siento. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Que usted el día de Claro, mañana, porque se muere. Claro, porque lo que decíamos ayer del tema de las inversiones, claro, él se muere y no te va a decir, Claudia, vea, pero en cambio si se incapacita y va a decirle, Claudia, ¿usted por qué me dejó hacer esto? Claudia, usted no me dijo, porque vean, niñas, yo por ejemplo esta semana le hice esa asesoría a ese muchacho de la empresa, él me dice que no, yo tengo 1.200 millones de pesos por invalidez. Y me dijo cuánto estaba pagando en Sura y yo le decía, vea, como que me llamo Lorena García, que usted no puede tener ese valor. Fuimos a sí, mirar, fuimos a mirar y lo tenía por accidente. Porque a la gente se le queda solamente unas cosas, la gente se le olvida la mayoría de las cosas que le decimos. así Entonces, es. después va a venir a decir, usted nunca me dijo que esto era tan delicado, usted nunca, o sea, tenemos que empezar a dejar las cosas más por escrito con los clientes. Yo incluso le redacté el correo de cancelación y le dije, por ahí derecho, me dices que consciente de que pierdes la cobertura, Lore, así se lo dije. Yo le dije, eres consciente de que estás quedando completamente desprotegido porque tú te ganas 25 millones de pesos y eres el 100% de tu casa, de tus papás y de tu hija en Cartagena. Por favor, me dejas por escrito que está bien el valor asegurado con el que te quedaste de 100 millones de pesos. Es que, ¿qué hace una persona de esas? Díganme la verdad. Díganme si le entregan 100 millones de pesos de invalidez a una persona. Se lo pregunto a André. ¿Qué hace con esos 100 millones? Nada, absolutamente nada. No me sirve para nada. Y él cotiza sobre el 40% de lo que se gana porque es prestador de servicios. O sea que más o menos la pensión es como de 3,5 millones donde llegue a sucederle una invalidez, más 100 millones de pesos. Dime la verdad, André. ¿Ahí qué sientes tú? Estás dejando al cliente en el aire. Listo, entonces ahí convirtámoslo en diagnóstico. Ahí es donde entra y uno dice, listo, ese es el diagnóstico. ¿Sí ves, André? Ese es el diagnóstico. Te ganas 25.
cotizas sobre el 40% de esos 25. Los papás siempre tuvieron ganadería, todo, pero nunca cotizaron. Los papás, él les pasa 2.800.000 pesos mensuales. Dependen absolutamente de él, ¿de acuerdo? Ojo, tuvo una niña en Cartagena mientras estaba estudiando, tuvo una niña en Cartagena y le pasa todo, la mamá no trabaja. Y ahora tiene una esposa y un hijo aquí en Medellín, que tampoco trabaja. Bueno, ella es enfermera, pero pues, mejor dicho, su salario le da para pagar los servicios nada más, ¿sí me entienden? Listo. Hagan la cuenta, entonces hagamos la cuenta. André y Carol, discúlpenme si les estoy haciendo este hincapié, pero es porque tú misma me dijiste que querías entender esa parte. Entonces hagamos una cuenta. Bullying. 2.800 para para los papás. ¿Sí o no? Ok. ¿Cuánto por menos que le tenga que mandar a la niña en Cartagena, ponle que le mande un mínimo? ¿Sí o no? Ponle 1.500.000, pero muy mal, pues, o sea, estoy hablando de que estamos en la peupérrima. Listo, 1.500.000. Total. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vamos? 2.800 Tengo, más 1.500.000. estoy por, 4.300.000. 2.500.000 aquí. Ya vamos en No está 6.800.000. en 6.800. Y la pensión está, que hoy, si él llegara a sucederle una invalidez, está en 3.500. Y si la invalidez requiere que él tenga medicamentos de alto costo o una enfermera o algo, peor. Pero solo hacémoslo en 8. Ya tiene un desfase de 4 millones de pesos. ¿Qué hace con esos 100 millones de pesos? Díganme la verdad. absolutamente nada claro. Los gastaría en 4 meses. Ajá, pero él es consciente de eso, claro. O sea, no tiene para pagar más. André, no, o sea, es O que es no de eso, o quiere. sea, es de una mentalidad, o sea, me es complicado, o sea, él ya se ha dejado ayudar, tiene el RL, se ha dejado ayudar, pero tiene un tema me le está pasando algo muy importante. Me le está pasando que quiere carro, casa y beca ya, y eso se tiene que construir, porque él no es de familia rica, él se está construyendo, él es un médico que apenas dejó es especialista hace 3, 4 años nada más y él quiere ya tener lo mismo que otros médicos. Y eso hay que, en el, en el ámbito de él, él quiere tener lo mismo que otros médicos y eso no va a ser de la noche a la mañana. Sobre todo porque él tiene muchas responsabilidades. Yo le decía, si tú no tuvieras que mandar Es que 2.800.000 a tus papás, tiene por todos lados responsabilidad. exacto. Entonces yo le decía, es que 6 millones de pesos a ti se te van solo en que tienes que mantener dos casas por fuera de la tuya. Yo le digo, Exacto, tiene que mantener 3 casas, incluyendo la de él. exacto. Entonces yo le decía, Demasiado. tu caso no es lo mismo que el de todos. Si tú quieres tener ya una casa de 1.000 millones, quieres tener un carro de 200 y eso no te da, De te casualidad tienes las tienen que, ya no sí. grande. No, pero miren, a pesar de que gana también no le da. Niñas, no le da. Es que yo le hago, No, es que no le antier da. le hice Con y no ese le da. nivel de gasto no le da. El nivel de gastos es muy fuerte, ¿ve? Sí. Y él le pasa 3 millones de pesos le arrancaron de la primera niña. 3.400.000 le quedó este año. Sí, entonces Más siéntese que los. encima. Ay, perdón, es ¿Cómo, que mi Lore? que claro, que una cosa, pues que eso es muy importante, pero por ejemplo, un argumento para las niñas, cuando yo hago diagnóstico, que Caro lo ha visto, es que yo siempre que les hago la asesoría y les muestro las brechas, yo le digo, mira, ¿por qué en mi asesoría, si yo voy a hablarte de inversiones, que es nuestro propósito principal, yo sé que por eso te gustó, que nos sentáramos, ¿por qué te hablo de seguro? Porque es que tenemos que crear desde la responsabilidad. Si el día de mañana tú te me incapacitas y te llegan 3 millones de pesos, lo primero que vas a hacer es cancelar tu producto de inversión porque no lo vas a poder pagar. Y entonces Ajá. tienes dos problemas, vas a llegar en una situación de enfermedad a la vejez y sin dinero. O sea, son dos problemas. Pero si cubrimos tus ingresos, si cubrimos tus ingresos, lo que vas a lograr es que la situación de enfermedad no se va a ir o de incapacidad, pero vas a lograr llegar a los 62 o a los 57 con el mismo nivel de ingreso y con tu complemento pensional que te va a dar una vejez tranquilo. Y a mí me funciona. Yo siempre les digo, por ejemplo, también, y se los quiero compartir, y es, yo quiero que tú me digas algo. Si yo hoy, ¿cuánto vale tu carro? Que se la hice a este muchacho esta semana y se rió impresionante. Yo quiero que tú me digas algo, ¿cuánto vale tu carro? 100 millones de pesos. Si yo te digo hoy, listo, hagamos un negocio. Ese carro cuesta mucho. Te va a costar 10 millones la anualidad. Hagamos algo. Te propongo que lo aseguremos por 50 para que te cueste menos. ¿Tú qué me dirías?
Pues que estás loca, me muero de la risa. Eso haces tú con tu seguro de vida, porque tú estás negociando que tu brecha pensional es de 600 millones de pesos y tú tienes 300. Y la gente ha entendido, me entiende eso, porque tú eres el activo más importante Me tuyo. encantó. Tuyo. Y así yo logro y así yo me le meto a mi asesoría el tema de los seguros y los hago entender la importancia del seguro. Y la verdad es que es súper importante que busquemos maneras no de incapacitar, de matar, de poner como a la gente, sino como de entender que es que el seguro de vida es proteger ingresos, es proteger tu ingreso. Para eso pagas tu seguro de vida. Es lo mismo que el carro. Tú no me aceptarías que yo te ponga un seguro del vehículo por el 50% de lo que vale. Entonces, Así ¿por qué es. es más valioso el carro que tu vida? No, tú eres el que está produciendo para pagar el carro. Entonces, es como la invitación a que nos llenemos de argumentos para que el seguro de vida no solamente sea importante para el cliente, sino para mí como asesor. Porque yo me muero del susto, una persona que tiene $1.000 mensuales, que sé que no tiene nada de seguro, que le va a llegar una pensión de 2 millones de pesos y me tomó un RL hace 6 meses y me llama y me dice, me incapacitaron o me accidenté. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Cancelarme el producto. Entonces, es también desde la responsabilidad de mi negocio y la responsabilidad del producto de ellos. Así es. Tal cual. Y me gustó mucho el argumento, lo voy a usar. Yo, por ejemplo, uso otro, pero me encantó el tuyo, me lo copio. Y es que yo les digo, nada de esto. O sea, tú, listo, como yo empiezo, ustedes saben que el diagnóstico está diseñado para primero engancharlo desde el ahorro, que todos queremos ahorrar, todos queremos crecer, y más abajo lo de la asegurabilidad, porque es lo que no queremos. Yo siempre le digo, listo, esto es lo que queremos construir. Pero nada de esto se va a dar si tus ingresos no están. ¿Es real o no es real? Ahora, Totalmente. entonces yo, por ejemplo, me gustó mucho la analogía de los carros porque yo sé que esos ejemplos venden, muchachas, de verdad venden mucho. Y yo a los clientes, obviamente en mi agresividad comercial les digo, entonces, si esto no está protegido, no podemos garantizar que esto otro se dé. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos dentro de la asesoría. Hazme un fa y me presentas pantalla. Creo que tengo que entrar por simular un cálculo actuarial, ¿no? Porque creo que si realizo el cálculo, había escuchado, no sé, o sea, tengo que pagarlo sí o sí el mismo mes que lo liquido. No, tienes dos fechas. ¿Sabes qué me preocupa, Ah, Marce? Que le están incrementando a eso. Ay, ¿cómo es que le llaman ayer lo escuché en las noticias, pero no me acuerdo. Que a esos cálculos. Mira, Marce, si lo hubieras hecho hace 3 meses cuando estábamos hablando de eso, hubieras liquidado a mucho menos valor de lo ¿Qué que lo pasó? harías hoy. Bueno, Marce, vámonos porque ya sí entonces, nos ¿a cuál toca. entro a realizar el cálculo actuarial? Sí, por favor. Listo, Clau. Bueno, Princes, entonces vamos a mirar el cálculo actuarial. Vas a volver a meter el documento y le das siguiente. Y tengo que Mm, ponerlo, ¿no? Género, sí, exacto. Fecha de nacimiento, Bien, la fecha todo de bien. expedición de la ¿Cómo cédula. vas tú? Feliz año. Igual. Sí, va. Es que ese no, es que fecha, como que fecha de inicio de contrato. Digita la información correspondiente. Periodos, incluye el periodo omiso. Eso sí, listo. Fecha de inicio. ¿Tú cuándo comenzaste? Abre ya el histórico, la historia que tenemos. Eso. Listo. Entonces, vamos a poner la fecha, la primera vez que tú comenzaste a cotizar. Dice que septiembre del 2009. Exacto, vas a poner allá, donde dice fecha de inicio de contrato, septiembre del 2009. ¿Y qué pongo primero? Sí, ponle 1 de septiembre de 2009. No, sí, mejor sí. Tipo de Seleccionen contrato. contrato. ¿Eras qué? Era Empleada. indefinido. Sí. Indefinido, listo.
Fecha de inicio de la omisión de aportes. Marce, ¿dónde Ajá. tuviste omisión de aportes? Entonces, mira, Clau, yo tuve omisión de aporte. Oye, aquí a mí me parecen unos un mes, una cosa ahí rara, pero. Ahí dice 2008. Vete así, 2007, 2008, O 2009, sea, donde dos veas mil un mes. nueve, 2010, 2011, 2000, es en el 2020, porque dos mil Espérate, Marce, quince, tú, ¿cuántas semanas es que dice que tienes que no me acordaba? 671,86 y esto es a corte de julio. De julio del año pasado, o sea que, no, pero igual. 671, o sea, 671 más las 52 quedaría más o menos, más 50, pone 700. Listo, sí, quedarían faltando muy poquitas. Entonces, Clau, mira mi Metería. omisión aquí. Es que eso lo dice acá abajo. Yo estuve Listo, analizando esto. hay que poner la fecha de omisión. Entonces, mira, para mí la fecha de omisión está aquí. Mira que aquí 2019, 2020 llega hasta noviembre de 2020 y después empieza en junio del 2022. Pero espérate, si pones toda la omisión, te sale carísimo, ¿sí me entiendes? No puedes poner toda la omisión, espérate, 750 menos 671, eso nos da que tendrías que comprar 50 semanas, pongámosle más o menos, 50 semanas. Tanto, Entonces claro. pongámosle 50 para hacer mejor, porque es que son 79, pero es que tú tienes, eso fue de julio. Enero, exacto. Febrero, marzo, abril, No, mayo. julio, Es hasta agosto, junio, septiembre, ¿verdad? octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Son 4 por 9, son treinta y 36. seis. Sí, por eso yo digo que le pongamos 50, porque te quedan faltas para que tengas más y no menos, Marce, porque me da Exacto, mucho sí, sí, miedo, ¿sí sí. me entienden? Sí, sí, sí. Entonces, Ok, 750 menos 671, eso nos da 79 semanas, compremos 50. ok. Entonces ponle la fecha de la primera omisión, Sería diciembre del 2020. diciembre del 2020. Ay, ¿qué hice? Día primero, 2020. Ajá, y le pongo final. Pongámosle primero de diciembre o primero de enero, para que tengamos un poquito más. Primero de enero 2021. Ahí tenemos 52 semanas. No, ahí te quedó eso. Y Listo. hagámosle, no, ya, Agregar periodo. baja, No, niñas, pero ahí sí hay listo. 50 semanas. En Del un primero año de y diciembre 50 del semanas. 2020, pero eso no es un año. Sería primero de Ah, enero no, del dos mil 22. veintidós. Míralo, míralo ahí. Fecha de inicio de la omisión de aportes, el 1 de diciembre de 2020, 1 de enero de 2022. Espérame, espérame. Ya este no me deja modificarlo. ¿O sí? Sí, Listo. Perfecto. listo. Salario, vamos a mirar cuánto estabas devengando en ese momento. O sea, mi última No, ve, cosita. pero 11, dice 9, millón. 11. No, pero ese, pongámosle el 2020, el último, el más bajito que tengas. No, claro, el más bajito son 7.500.000. Ponle 7,500 a ver. Ujú. ¿Por qué se presentó la omisión? Ajá, porque ahí dejé de trabajar. Cese laboral. Sí. Espérate que, pero entonces miremos en el 2020 cuánto estabas cotizando, el último aporte. No, el último aporte del 2020 fue 21 millones. En octubre fue de 11 millones. En septiembre de 9 millones. En agosto de 11 millones. Bueno, hagámosle el promedio de esos, de ese año. ¿Me lo dictas? Ok, entonces voy a empezar desde enero del 2020.
Exacto. Enero del 2020, 7.502.068. Y hay 3, 4, 5 meses de ese valor. Espérate, 7.502.000, espérate, no tiene que ser exacto. ¿Son cuántos? 5. Sí. Después tengo un mes de 21.555.000. Sí, Después uno de 10.302.000. sí, Uno de 11.102.000. sí, Uno de 9.502.000. sí, Otro de 11.102.000. sí. Y otro de 21.945.000. Esos Pero son mira, ahí todos. hay 11 meses, pero tienes que dividirlo esos son 11 meses porque coticé hasta noviembre. Pero tú decías que Eh, los otros meses me sumaban en cero, entonces yo ahí no sé. Exacto, ese te suman en cero. Eso nos da, ponle 17 millones de pesos, el promedio. Qué locura. O sea, acá Mm, arriba va a poner 17 millones. sí, baja, eso nos va a Clau, subir pero yo mucho. ahí hago una pregunta porque yo tengo que hacerlo sobre eso. Si es que yo dejé, porque ya yo no soy asalariada y dejé de cotizar, debería hacerlo con lo que yo después empecé a cotizar, que sigo o sea, No, pero así nos exige hacer el cálculo actuarial. No lo vamos a pagar. Es porque necesito revisar cuánto nos da este Marce para ver si nos lo hace otra persona. ujú. Dale siguiente. Eh, terminación de contrato de laboral. Ya, déjalo así, a ver si ya nos deja. Solo texto alfanumérico, o sea, la tilde de pronto no me deja. Ajá, y que no deja. Yo no sé, describa, ta, ta, ta. Debe ingresar, listo, Ya. ya. Eso va a salir un poco de plata. Eso te iba a decir, eso me va a salir un poco de plata si yo hago eso con los 17 millones. Pero si yo hubiese cotizado en ese periodo, si hubiese podido, porque yo no podía porque seguía con un fuero de salud y no podía cotizar solo la pensión, yo hubiese cotizado con el mínimo porque ya yo no era empleada. Pero eso era hasta noviembre, Marce, que lo podíamos hacer así, porque ya nos va a tocar, eso está bastante complicado, la compra de semanas ya. ¿Cuánto nos dio? ¿Dónde veo eso? Clau, entre más dejemos pasar tiempo, peor, ¿cierto? Sí. Obviamente. Marce, mira, a ver, pero ¿por qué no me salió? Es que yo ayer lo vi tan diferente. Aceptar veracidad de la información. Ajá, generar cálculo. 35 treinta y millones de cinco pesos. millones. No, Mari, ni estoy. ¿Cuánto? 35 millones. 35. 35 millones de pesos. Marce, ven, yo me quedo con esta información. Espérate y descargo PDF. Es que, exacto, pero yo pienso que sí, hay que hacer algo, pero la pregunta es, yo Lo no que iba a pasa seguir es que cotizando sobre, ese es el automático que te digo que lo está calculando sobre lo último que tú hayas cotizado, ¿sí me entiendes? sí, porque es que a la final yo no voy a pagar, o sea, yo nunca iba a pagar lo que me pagaba el banco cuando yo no estoy en el banco. O Claro, sea, obvio. yo si no si hubiese pagado pensiones en ese momento, no le iba a pagar sobre esos 17 millones de pesos. O sea, Ajá, así es. Porque es que si lo hiciéramos, o sea, tendríamos que hacerlo por ahí sobre 7 ya millones de, después, pero es que eso tiene que tener la autorización. yo creo que hay que hacerlo sobre lo que ya yo cotizo como independiente, porque en ese momento yo no tenía ningún contrato laboral. No, Por pero eso. no, mira que ahí no te lo deja, ahí te deja solo cotizar sobre el periodo omiso, que es lo que está pasando con Soy Actuario, Por ¿sí me eso, entiendes? Clau, pero el periodo omiso, mis ingresos eran cero, no 17 millones, ni 7, porque yo no estaba trabajando y yo puedo demostrar con mi terminación de contrato que en ese momento yo no estaba trabajando. Por eso, pero eso ya nos lo tiene, no lo podemos hacer por Ah, medio no, no, de no, este. sí, 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 claro, eso te lo Ujú. entiendo. Bueno, no, exacto, habría que buscar alguien, pero aquí, porque aquí se ve claramente, igual ellos ven que aquí me pagaba Itaú y después de ahí ya no existe Itaú. Ajá.
Claro, pero ahí dice cuánto cotizabas antes de comenzar el periodo omiso. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que te pide ahí. O Pero sea, eso eso es no lo estaba pidiendo antes, eso lo está pidiendo ahora. O sea, eso fue a partir del 1 de enero, que se incrementó toda esa liquidación de semanas. ¿Sí me entiendes, Marce? Entonces yo creo que de Ujú. pronto un abogado nos puede ayudar con eso. Hágale Bueno, pues, mi gordita. hablamos Besito. luego. Chao. Gracias, chao, chao.